Jóvenes, excelente día. Vamos a continuar con los cursos virtuales. En este caso, Auditoría 1, el código es el FE 046, semana 14, y el contenido o el tema, papeles de trabajo. Previo a ello, vamos a ver el objetivo de la clase. Uno de ellos es proporcionar al estudiante de la Universidad Rural de Guatemala los lineamientos básicos e importantes sobre la elaboración y utilización de los papeles de trabajo en una auditoría a los estados financieros. Como objetivo complementario es que conozca el contenido y que lo aplique como una herramienta en el soporte del trabajo de auditoría. Previo a ello, vamos a ver el contenido a desarrollar en esta presentación. Entonces, en el caso de los papeles de trabajo, vamos a hablar de la definición, objetivos, importancia, naturaleza y confidencialidad y propiedad de los papeles de trabajo, su clasificación, su elaboración, el contenido de los papeles de trabajo, los requisitos mínimos, los índices y marcas, la organización, las conclusiones y los archivos de los documentos denominados papeles de trabajo. Veamos cuál es la definición. Si bien es cierto, lo hemos visto continuamente, los papeles de trabajo son la evidencia del profesional, del contador público auditor, en la elaboración de una auditoría a los estados financieros de una empresa. En este caso, el texto indica que son los registros llevados por el auditor sobre los procedimientos seguidos, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones a las que se ha llegado durante el examen a los estados financieros. Todo esto de acuerdo a normas internacionales de auditoría. Previo a ello, los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes. Primero, proporcionar evidencia del trabajo realizado. Este constituye el soporte del profesional en el dictamen que va a desarrollar al final del trabajo. Ahí es donde él va a evidenciar toda la información que pudo obtener en la auditoría realizada. También puede servir de guía para los auditores subsecuentes o auditorías subsecuentes, si en este caso el profesional dejara de ser el auditor externo de la empresa en la cual él realizó el trabajo. Entonces, la importancia de los papeles de trabajo, como lo hemos mencionado, es la evidencia del trabajo realizado por el CPA y constituye la única prueba que él mismo tiene y que le da solidez y calidad profesional a su trabajo. Es como que ustedes fuera como su pasaporte, su carta de presentación al momento de evidenciarse o al momento de presentarse ante alguna autoridad. En este caso, los papeles de trabajo le sirven al CPA para poder evidenciar qué fue lo que él dictaminó, porque a veces pueden existir objeciones de que la información sí estaba, pero los papeles de trabajo en su momento le van a respaldar sobre el trabajo realizado. También se dice que en ellos están registrados los procedimientos, técnicas y principios utilizados para llevar a sus conclusiones sobre la razonabilidad de los estados financieros de la empresa a la que él está prestando sus servicios. Entonces, ahora veamos la naturaleza y confidencialidad de los papeles de trabajo. ¿A quién corresponden estos documentos? Entonces, vamos a tener varios escenarios. Dentro de ellos podemos decir que los papeles de trabajo son propiedad de la auditoría externa o del auditor que realiza el trabajo. Debe mantenerse en secreto profesional. Quiere decirte que lo que nosotros logremos indagar en la empresa en la que estemos prestando nuestros servicios únicamente debe quedar dentro de el trabajo que nosotros realizamos, la firma a la cual trabajamos o en este caso a la empresa a la cual le trabajamos. No, en este caso no se debe divulgar información sin el permiso del auditor responsable. En este caso, previa autorización uno puede divulgar algún tipo de información, pero debe uno tener mucho cuidado porque a veces la información que uno proporciona del cliente puede ser malintencionada o para uso malintencionado. Entonces, en este caso nosotros tenemos que ser precavidos y tenemos que ser claros. Primero, pedir autorización al auditor que contactó al cliente por si fuera la situación de que pidieran alguna información. De lo contrario, no se debe divulgar ningún tipo de información. Debe guardarse con seguridad. Entonces, en este caso, los papeles de trabajo deben de estar en el área de trabajo o en el lugar o en las oficinas donde se encuentran la sede de la firma de auditoría o el auditor, si es un auditor individual, en este caso, o la empresa donde uno trabaje. Ahí deben de estar guardados los papeles de trabajo. Dice que el cliente no debe tener acceso a los papeles de trabajo. La razón es porque es nuestra evidencia, es la evidencia del CPA a la hora de realizar el trabajo. Luego nos dice que los papeles de trabajo pueden ser revisados por el auditor subsiguiente.
En este caso, sí pueden ser, si son autorizados para que lo revise el auditor subsiguiente, tal es el caso de que el auditor que realizó este trabajo ya no continúe ejerciendo la profesión o ejerciendo el trabajo dentro de este cliente. Luego sabemos de que judicialmente puede también exigirse que los documentos sean presentados para un caso que se esté ventilando en alguna corte. Acá en el texto dice que judicialmente puede exigirse al auditor que presente sus papeles de trabajo al ventilarse un juicio, pero debe ser previa autorización. Ahora bien, veamos de quién es propiedad o quién es el propietario de los papeles de trabajo cuando el contador público o auditor fallece. Y tenemos varios escenarios. Uno de ellos, si trabaja como auditor independiente, lógicamente estos documentos pasan al Colegio de Contadores Públicos y Auditores o al Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas, si en este caso fuera un auditor independiente. Si trabaja en una firma de auditoría, lógicamente los papeles de trabajo siguen estando en la firma de auditoría. Si es un auditor interno, estos pasan en propiedad de la empresa o del Departamento de Auditoría Interna. Veamos la clasificación de los papeles de trabajo. Esto es cuando nosotros ya tenemos desarrollado el trabajo o vamos a desarrollarlo. Lo primordial es ver cómo están estructurados los documentos o los papeles de trabajo. Dentro de ellos tenemos los papeles de planificación. Estos se dividen en planeación de la auditoría, ya hemos visto cómo se planifica una auditoría, conocimiento y evaluación del control interno, también ya lo vimos, que debe de quedar plasmado en estos papeles de trabajo, los cuales sirven de soporte para el trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Luego de que nos han prestado toda la información financiera de la empresa, nosotros tenemos que tener una cédula centralizadora en la cual va toda la información general del balance general o estados de trabajo. Tenemos una cédula sumaria o cédula de resumen. Esta incluye la integración de cada cuenta. Y cédulas analíticas, en estas cédulas se detalla la integración de cada una de las cuentas y sus movimientos. Y tenemos una cédula de ajustes o reclasificaciones. En este caso se dan muchas situaciones en que alguna firma prefiere dejar la cédula de ajustes o reclasificaciones junto con las cédulas sumarias o analíticas, porque ahí se amarra todo el cruce de información. Depende cómo lo quiera llevar la empresa que esté realizando el trabajo. Luego vamos a ver la elaboración de los papeles de trabajo y las reglas que deben de observarse en su preparación. Una de ellas es que la cédula debe ser completa y legible por sí misma. Un documento debe ser entendible, no debe de tener tachones, no debe de tener borrones, debe de estar toda la información de la empresa, la cual debe concluir en el desarrollo del trabajo realizado. Dentro de ellos tenemos que cualquier procedimiento de auditoría empleado debe ser descrito con tal detalle que se manifieste su naturaleza y la extensión de su aplicación. Todo debe quedar palpable en el documento. Cada cédula de trabajo debe estar firmada por la persona que la elaboró. En este caso van a haber algunas especificaciones más, como por ejemplo la persona que la elaboró, la fecha en que se realizó el trabajo, la firma de la persona que supervisó el trabajo también, porque lógicamente el trabajo lo hace una persona, pero hay otra persona que está encargada del trabajo de esa área. Dice que los papeles de trabajo deben ser limpios y legibles. Toda cédula debe ser ordenada por medio de sus índices. Más adelante vamos a ver cómo se manejan los índices y las marcas de los papeles de trabajo. Cada uno debe estar identificado con esta parte para poder ser archivados adecuadamente. Contenido de los papeles de trabajo. Dice que los papeles de trabajo deben proporcionar evidencia de la planeación y la supervisión de la auditoría, estudio y evaluación del control interno, el trabajo desarrollado, procedimientos y pruebas efectuadas y el soporte de la opinión. Cuando la administración de la empresa nos entrega los estados financieros, nosotros los vaciamos en los papeles de trabajo. Luego vamos a ir a revisar cierta información que para que nosotros creamos que es importante. De acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo al manejo de este trabajo, nosotros vamos a dirigirnos a algunas áreas, algunas cuentas específicas y revisar y cruzar la información que nos dio la administración con la información que nosotros creamos que va a tener validez como evidencia en nuestros papeles de trabajo. Dice que los requisitos mínimos que deben de cumplir los papeles de trabajo son, yo se los había mencionado anteriormente, los cuales son nombre de la empresa, sujeta a examen, área revisada, fecha de la auditoría, firma inicial de la persona que grabó o que preparó la cédula
y de los supervisores que dieron soporte al documento de trabajo, fecha de preparación de la cédula, sistema adecuado de referencias, cruce de información, fuente de información y marcas en los papeles de trabajo. Entonces, desarrollado ello, nosotros vamos a elaborar las siguientes preguntas. La pregunta número 1 con relación al tema desarrollado es: ¿constituyen la única prueba de calidad del trabajo realizado, de los cuales en ellos están detallados los procedimientos y técnicas y principios? Eso es de acuerdo a la presentación que nosotros acabamos de ver. La siguiente pregunta dice: ¿se indica que cada cédula debe estar firmada por la persona que elaboró y por quien la revisó? ¿Debe estar ordenada por medio de índices y con cuidadosas referencias cruzadas? Y la última pregunta es: ¿proporcionan información y evidencia que sirve como soporte en el trabajo del auditor para las auditorías subsecuentes? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros tenemos las 3 preguntas que sirven como referencia de la presentación que acabamos de ver. Es importante que ustedes, si algo no logran comprender, lean el video para poder darle cruce a esta respuesta. Muchas gracias por haber escuchado la presentación y continuamos con el siguiente tema la siguiente semana.